Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les quiero hablar de el diseño de hojas de cálculo, porque sí, está muy bien saber técnicamente cómo aplicar las fórmulas y cómo realizar los formatos, pero lo principal es que cuando tenemos un problema, tenemos que saber adaptar ese problema que tenemos o esa necesidad de calcular algo a realizar una hoja de cálculo mediante un diseño. Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Sigue conmigo y vamos a ello. Bueno, he creado un supuesto en el que yo soy una empresa y tengo un proveedor que me vende una mercancía. Me vende dos tipos de mercancía. La mercancía A, que me cuesta 1,05 dólares el kilo, y la mercancía B, que me cuesta a 2,56 dólares el kilo. Toda la mercancía lleva un recargo del 5% en concepto de manipulación y envasado. Cada 100 kilos de mercancía tengo un coste de 0,10 dólares en concepto de embalaje de la mercancía A y un costo de 0,5 dólares en conceptos de embalaje de la mercancía B. Cada 500 kilos de mercancía A tengo 5 dólares en concepto de seguro y cada 500 kilos de la mercancía B tengo 6,5 dólares en conceptos de seguro. Cada 1000 kilos de la mercancía A tengo 45 dólares en concepto de transporte y cada 1500 kilos de mercancía B tengo 48 dólares en concepto de transporte. Y todo esto tiene un 10% de recargo en concepto de tasas. Realmente cuando a mí me llega la factura del proveedor, este proveedor no me detalla ninguno de los conceptos, sino simplemente me envía una factura por total de mercancías vendidas y donde solo me incluye los kilos de mercancía. Entonces, claro, cuando me llega la factura yo tengo que revisarla a ver si está bien y me veo en el problema de saber si el total del importe de la factura me está viniendo bien y si me está cobrando lo que me tiene que cobrar. Entonces, para esto he hecho una hoja de cálculo, que es la que tienen aquí, que me da el total según los kilos de cada mercancía, con todos estos conceptos que recargan el coste, y vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, aquí tengo la tabla realmente vacía de fórmulas, en donde simplemente tengo los kilos, y entonces vamos a ver cómo vamos a empezar a controlar todo esto, ¿vale? He incluido en las tarifas, las he incluido aquí en la tabla para que si en algún momento cambian las tarifas, no tuviera yo que modificar la tabla en el diseño, sino que simplemente cambiando los precios aquí en esta celda ya me calculara todo, porque yo, según esta tabla, si yo aquí pongo 40.125, por ejemplo, todo se me calcula y me da un total en función de los kilos que yo le ponga. En este caso, si yo le pongo aquí 35.120, pues me recalcula y me cambia todos los kilos. Bueno, y como no quiero que este vídeo se alargue mucho más, les voy a dejar un enlace al siguiente vídeo donde hago todo el diseño de la tabla y explico cómo se hacen todas las fórmulas. Así que no se lo pierdan, pinchen en el enlace y sigan viendo el siguiente vídeo que verán que no se van a arrepentir.